Olga Rodríguez, decía de Andy, maestra de corresponsales, comprometida, gran conocedora de Oriente Próximo, periodista. Ahora estás volcada en la denuncia de lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina. Es un placer tenerte aquí, amiga querida. Igualmente, lo mismo digo, amiga querida. De verdad, aunque nos veamos poco. Sí. Me gustaría saber tú cómo decidiste. La verdad es que, como siempre, además, estás fuera de Madrid, viajas tanto y demás. ¿Cómo encontraste el hueco para escribir este relato estupendo? Que por supuesto es que lo son todos, la verdad. ¿Cómo encontraste el hueco y además, como dijiste, tengo que hacerlo aunque sea en el avión? Bueno, primero porque este año estoy más sedentaria que otros años y estoy más tiempo en Madrid, pero sobre todo porque me hizo mucha ilusión que me llamara Bruno, que anda por aquí detrás del plató, y había leído la primera parte, me había gustado mucho. Por supuesto, claro que tengo conciencia de clase, no voy aquí a hablar de mí, ya lo he hecho muchas veces, pero sobre todo a lo largo de las décadas en las que he estado ejerciendo esta profesión, ya sea en el territorio español, ya sea en países diversos, desde Egipto hasta Irak o Palestina, pero también México o Estados Unidos, siempre que me he encontrado con luchas de personas trabajadoras organizadas, dicen más o menos lo mismo. Esto no tiene fronteras, que los derechos no caen del cielo, se conquistan. La gente que lucha por ellos lo sabe muy bien y lamentablemente muchas veces termina conociendo que eso tiene un precio y a veces muy alto, ¿no? Y muy doloroso. Y a mí eso siempre me ha interesado mucho. Ya en la adolescencia, ahora cuando venía hacia acá, me estaba acordando de un libro de Simone de Beauvoir que se titula La sangre de los otros, en el que de fondo, entre líneas, reflexiona a través de un relato sobre los sacrificios de la lucha, ¿no? Y de la sangre de esos otros, que a veces implica abandonarnos a nosotros mismos, que no es un abandono, o sea, porque toda lucha exige un sacrificio. Pero ante la lucha hay muchas preguntas siempre, ¿no? Y cuando ocurren tragedias, que ocurren, porque cuando se quieren cambiar las cosas y mejorarlas, pues la historia nos demuestra una y otra vez que a veces surge la violencia para impedirlo. Pues cuando eso ocurre, quienes son dañados se preguntan cosas, obviamente, ¿no? ¿Merecía la pena? Y a mí esa pregunta, por mi propia experiencia personal, y yo soy testigo del asesinato de José Couso, he visto muchos crímenes de guerra, he conocido muchas historias, y en mi propia familia también hay historias de desaparecidos, ¿no? O sea, esa pregunta creo que de alguna manera todas las personas que sabemos lo que es luchar por intentar mejorar las cosas, sabemos que puede surgir enfrente muros muy violentos y muy duros, ¿no? Y esas preguntas. Entonces a mí Bruno me propuso en un principio escribir el capítulo que yo escribí, pero en un principio dudé porque sospechaba que eso para mí iba a implicar abrir compuertas que siempre son dolorosas, ¿no? Entonces busqué otros temas, pero al final pensé que lo más honesto era escribir ese que él me había pedido en un principio, y volví a él. Y para ello, evidentemente, he repasado cosas que ya sabía de la historia, ¿no? De la matanza de los abogados de Atocha. Me volví a releer el libro de Alejandro Ruiz Huerta, tantos testimonios, ¿no? El dolor de Lola González, el ejemplo del pueblo madrileño saliendo en el funeral y dando una auténtica lección democrática. Y sobre todo lo anterior, ¿no? Toda esa lucha colectiva por mejorar nuestro país, toda esa lucha por la democracia que se hizo desde tantos lugares, que se hizo en los barrios y que se hizo a través de un sindicato como Comisiones Obreras, por ejemplo, que por aquel entonces todavía era clandestino y que es fundamental para entender nuestro presente, y que por qué a día de hoy se estudia demasiado poco en los libros, en los colegios, en los institutos, por qué tendría que haber más homenajes, tendría que haber más conocimiento, tendría que haber más memoria. Vuelvo a lo que creo que todas y todos hemos mencionado aquí, ¿no? Más memoria. Decía en un verso de poeta en Nueva York, Federico García Lorca, que detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato y debajo de las divisiones una gota de sangre de marinero. Detrás de los datos, de las estadísticas, de los porcentajes, de los números,
como decía Unai, hay nombres y apellidos y rostros y voces, historias pequeñas a través de las cuales es más fácil entender nuestra historia con mayúsculas. Y en este libro es esto lo que hay, ¿no? Yo para escribir este capítulo, y ya con esto termino, pues hablé con Alejandro Ruiz Huerta y bueno, yo creo que yo entendía muy bien de lo que me hablaba y esa recomposición que como ser humano tuvo que hacer posteriormente ante una experiencia tan absolutamente traumática, ¿no? Y bueno, todo eso me interesó mucho y quise escribirlo pues con mucho cariño y con mucha conciencia de la importancia de la reivindicación de la memoria y de la reivindicación de la justicia y de la reparación, ¿no? Volviendo a esas preguntas que formulaba antes, cuando en el intento de mejorar las cosas y en la lucha por los derechos humanos y por los derechos laborales, nos preguntamos, ¿merece la pena tanto sacrificio? Nosotros tenemos la respuesta y la respuesta es luchar por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la reparación, por una educación en las escuelas y en los institutos en los que se reivindique todo eso, porque si no conocemos nuestro pasado, no vamos a conocer a qué elementos adversos nos vamos a enfrentar en el futuro y no vamos a animar a nadie a emprender una lucha que puede implicar a veces, lamentablemente, sacrificios. Entonces, bueno, como decía Juan Gelman, el poeta argentino, un país sin memoria no puede tener un civismo sano, ¿no? Pero vamos a quedarnos con algo positivo también, que siempre está bien mencionar y citar a Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Yo creo que es una manera muy sencilla de explicar cuántas cosas ha podido conseguir la organización de las personas trabajadoras aquí en España y en tantos lugares del mundo, ¿no? Pues Olga, es un placer escucharte como siempre.